Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para estudiar la estructura del átomo. Hemos visto hace semanas recientes los modelos atómicos que han podido dar lugar a un modelo atómico actual. Por ahora vamos a estudiar de manera anticipada cuáles son las estructuras fundamentales del átomo, considerando cuáles son las partículas fundamentales. Y las partículas fundamentales principalmente son tres: el electrón, el protón y el neutrón. Bien chicos, acompáñenme entonces a ver este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del primer año de secundaria en nuestro curso de química. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es, así como hemos venido llevando el curso, ver qué es lo que pasaba en la ciencia aproximadamente durante el tiempo que quedó pendiente de la sesión anterior. Recordando que en la sesión anterior habíamos hablado acerca de los modelos atómicos de Bohr y de Sommerfeld. Teniendo en cuenta que justamente ya con Sommerfeld nos aproximamos ya al cálculo de los subniveles. Asimismo con Bohr, los niveles en el átomo. Pero bueno, hoy vamos a ver que para poder entender la estructura atómica y entender cuáles son justamente estas partículas fundamentales, nos habíamos quedado en el electrón. ¿Recuerdan? Gracias al modelo de Thomson. Hasta el modelo de Bohr, inclusive en el modelo de Sommerfeld, todavía no se consideraba o no se había descubierto con certeza a las partículas del protón y del neutrón. Entonces, para poder entender nuestro modelo o nuestra estructura atómica, vamos a presentar justamente esos descubrimientos. Primero, el descubrimiento del protón en 1918, gracias a un personaje que ya conocemos, Ernest Rutherford. Este descubrimiento se llevó a cabo gracias a la primera transmutación artificial de un elemento. Esto es muy interesante también porque Rutherford es considerado para algunos como el padre de la transmutación de los elementos químicos, es decir, del cambio de un elemento en otro. ¿Y cómo lo consiguió? Lo consiguió bombardeando al átomo de nitrógeno con partículas alfa. Ya ustedes seguramente habrán escuchado hablar de estas partículas alfa en un experimento también hecho por Rutherford, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la lámina de oro? Pues la lámina de oro también fue bombardeada por partículas alfa. Lo cierto es que hasta el momento en el que Rutherford logra conseguir los protones de manera aislada, ya se había conjeturado la existencia de una partícula positiva que esté incluida en el núcleo. Hubo un científico anterior a Rutherford llamado Eugen Goldstein, que incluso algunos científicos le atribuyen a él el descubrimiento del protón, pero lo cierto es que Goldstein no llegó a conjeturar ni el nombre, ni tampoco si se trataba de una partícula fundamental. Lo que sí descubrió fue, en todo caso, los núcleos del hidrógeno, que básicamente son los protones, pero no llegó a conjeturar como que formara una partícula fundamental de los demás átomos, es decir, solamente encontró los iones de hidrógeno. Sin embargo, Rutherford se da cuenta de que al bombardear con partículas alfa al nitrógeno, aparecen los núcleos del hidrógeno. Entonces él razonó y se dio cuenta y dijo, entonces eso significa que los núcleos del hidrógeno deben ser partículas que forman parte de todos los átomos. Entonces, no es que solamente sea del hidrógeno, sino que también pertenece a los demás átomos, porque no habría otra forma. Entonces se da cuenta de que esta partícula está conformando a todos los demás átomos, por lo tanto, le coloca el nombre de protón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya se descubrió el protón, sabemos que es una partícula con carga positiva. Asimismo, años después, Chadwick, discípulo de Rutherford, valga la aclaración también, descubrió el neutrón en el año 1932. Lo logró repitiendo un experimento incluso, un experimento que ya lo había hecho Joliot-Curie,
que consistía en bombardear otra vez con partículas alfa a una placa de berilio. Bueno, el berilio, en este caso, había un hecho inexplicable por el cual, al bombardear con partículas alfa al berilio, había una radiación muy fuerte que al chocar con una placa de parafina, expulsaba a algunos protones y se detectaran obviamente. Algunos, antes de Chadwick, porque otras personas hicieron el mismo experimento, pero interpretaron que se trataba de rayos gamma, que hacían que los protones salgan de la parafina. Sin embargo, Chadwick, sorprendido por este fenómeno, corre a contarle a Rutherford de que no se trataba de los rayos gamma, porque los rayos gamma no podrían tener no tienen masa. Por lo tanto, sería muy difícil que puedan mover a protones de esta manera. Entonces dicen, no, deben ser partículas, deben ser partículas que tengan una masa específica similar de repente a la del protón. Entonces, de esta manera es como él consigue descubrir justamente la partícula que no tiene una carga eléctrica llamada neutrón. Entonces, con estos descubrimientos ya tenemos una base para decir que el átomo en su interior tiene tres partículas fundamentales. El electrón, que ya fue descubierto por Thomson, el protón y el neutrón. Entonces, en base a estas partículas fundamentales, vamos a hacer el estudio de la estructura del átomo. Bien, ahora sí veamos cuál es la estructura básica del átomo. Bueno, el átomo, de manera básica, como ya lo habíamos visto en los modelos atómicos anteriores, está compuesto por dos zonas. El núcleo, que constituye la parte central del átomo e incluye la mayor masa concentrada en un pequeño volumen, como ya hemos visto en el modelo de Rutherford, el núcleo es 10.000 veces su diámetro menor que el átomo en general. Sin embargo, la masa se concentra en el núcleo. En otras palabras, el núcleo es pequeño, pero de mayor masa o de masa grande. Y bueno, ¿qué partículas encontramos en el núcleo? Miren, para que vayamos entendiendo mejor lo que aparece en el texto, vamos a mostrar ahora sí esta imagen. Miren, las partículas que aparecen en el núcleo son los protones, que ya hemos visto que descubrió Rutherford, y los neutrones, que descubrió Chadwick. Los protones son de carga positiva, se representan con una letra P y un más en la parte superior derecha, y los neutrones no tienen carga, se representan con una N, y bueno, algunos le colocan el cerito, dan a indicar de que la carga es neutra. Ahora, la corteza o la nube electrónica es la zona que está fuera del núcleo. Y aquí, ¿quiénes encontramos? Encontramos al electrón. El electrón es la siguiente partícula fundamental, se mueve alrededor del núcleo y tiene carga negativa. Y se representa con una E minúscula y un signo menos en la parte superior derecha. Lo que quería que entiendan es lo siguiente, miren. Todos hemos visto las imágenes de los átomos hace propagandas, creo, ¿no? En el Google, en muchas imágenes acerca del átomo, láminas, internet, qué sé yo. Sin embargo, la realidad del átomo es la siguiente, miren. Así es el átomo. El núcleo es muy, muy pequeño y la nube electrónica muy grande en relación al núcleo. Sin embargo, claro, es popular la imagen del átomo de esta manera, donde el núcleo es prácticamente un poquito grande, visible, se pueden observar las partículas que lo componen y los electrones girando alrededor. Los electrones girando alrededor, eso sí es correcto. Lo que de alguna manera no es tan correcto es el tamaño del núcleo, porque ya como estamos observando, el núcleo es muy pequeñito. Entonces, ¿por qué razón lo dibujamos así o aparece en figura de esta manera? Es simplemente con un fin didáctico, para que ustedes puedan entender qué partículas están conformando al núcleo, ¿ok? Pero ya saben, el núcleo es muy pequeñito. ¿Quiénes están en el núcleo? Protón y neutrón, o los protones y los neutrones. Y alrededor del núcleo, en la nube electrónica o la corteza, se encuentra el electrón. Entonces, esa es más o menos la imagen
que ahora podemos concebir del átomo. Estos espacios, si se dan cuenta ustedes acá, puntitos, 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 es un espacio generalmente vacío, porque se encuentran, digamos así, girando los electrones en ese espacio, pero en su mayoría sería como un casquete, digamos así, un poco vacío. Bien, chicos, acá les he incluido una tablita muy interesante, donde vamos a poder organizar la información acerca del electrón, el protón, el neutrón, quiénes lo descubrieron, sus símbolos, la masa de cada uno de ellos, que también de repente es importante conocer. Noten ustedes que la masa del neutrón es ligeramente un poquito mayor que la del protón, pero los consideraríamos prácticamente como casi de la misma masa. Muy bien. Ahora veamos cómo se representa al núcleo atómico. Y bien, para representar el núcleo atómico utilizaremos una simbología. Esta es la simbología. Como ustedes observan, tenemos aquí al símbolo del elemento, vamos a señalar con puntero láser. Tenemos el símbolo del elemento y dos números que acompañan en la parte superior izquierda e inferior izquierda, que son el número de masa en la parte superior y el número atómico en la parte inferior. Entonces, así es como vamos a representar a un núcleo atómico. Algunos también incluyen al número de neutrones en la parte inferior derecha, digamos donde estoy señalando con el puntero láser. Así que si encuentran por ahí algún ejercicio donde exista un número que va aquí en la parte inferior derecha, se refiere a los neutrones. Pero como no es popular, sino al contrario, esto es lo más, digamos así, común o aceptado, lo vamos a dejar ahí nada más, ¿ok? Solamente aparece el número de masa y el número atómico. Bien, el número atómico está dado por el número de protones que hay en el núcleo. O también podría ser el número de electrones que hay en la corona en el caso de que el átomo sea neutro. Y se representa con la letra Z. Entonces, Z es igual al número de protones. Vayan aprendiendo. En el caso de que el átomo sea neutro, ¿qué significa neutro? Significa que las cargas positivas son iguales a las cargas negativas. Entonces, el número de protones coincide con el número de electrones, es decir, coinciden con Z. Ahora veamos el número de masa. Es la suma de los protones y los neutrones. Y se representa con la letra mayúscula A. Miren, si el número de masa representa cuántos protones y cuántos neutrones hay, recordamos que los protones y los neutrones están en el núcleo. Entonces, A representa el número de nucleones, es decir, el número de partículas que se encuentran en el núcleo. Protones más neutrones. Es decir, si ustedes recuerdan, el número de protones es Z. Entonces, A sería igual a Z más N. Esta fórmula es muy importante porque la vamos a utilizar en prácticamente todos los problemas. A es igual a Z más N. Bien, veamos un ejemplo de cómo funciona esta formulita acerca del número de masa y con el número atómico. Y también la cantidad de neutrones. Bueno, acá les he traído una infografía acerca del átomo de carbono. En esta infografía podemos observar que el núcleo del átomo de carbono tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. Y giran alrededor de este núcleo, ¿cuántos electrones? 6 electrones también. Ajá. 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Entonces vamos a la derecha a resumir esta información. Número de protones, 6. Número de neutrones, 6. Número de electrones, también 6. ¿Cómo esto nos va a servir para representar al núcleo del átomo? Entonces, primero averiguamos Z. Z es el número de protones, que vendría a ser 6. Ahora averiguamos el número de masa. El número de masa es Z más N, ¿recuerdan? Es decir, el número de protones más el número de neutrones, es decir, 6 más 6, 12. Por lo tanto, ¿cómo se representaría al átomo de carbono en la parte del núcleo? Sería así. Carbono, su símbolo, el 12 en la parte superior izquierda,
número de masa, y el 6 como número atómico en la parte inferior izquierda. Así sería una forma de aplicar lo que hemos visto anteriormente. Bien, desarrollemos juntos una pequeña práctica, pero yo voy a resolver solamente uno de ellos para que ustedes puedan continuar con los demás. ¿Ok? Miren, similar al ejercicio o al ejemplo anterior. Acá tengo el átomo de magnesio. Vamos a colocar acá de una vez el texto. A ver, tenemos acá justamente al átomo o a la representación del núcleo, del núclido del magnesio. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, miren. Este 24 representaría a A, ¿no es cierto? Es decir, el número de masa, y el 12 representa a Z, es decir, el número atómico. Recordemos que hay una fórmula que gobierna en este caso a la relación entre protones, al número de masa, perdón, al número atómico y a los neutrones. ¿Cuál es esa relación? A es igual a Z más N. ¿Ok? Acuérdense de eso. Entonces, ¿cuántos protones habrán? Bueno, fácil. El número de protones vendría a ser igual al número atómico, es decir, 12. Recordemos que es igual a Z. Por acá, si gustan, lo voy a colocar una vez más. Z es igual a el número de protones. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? El número de neutrones. Pues fácil. Los neutrones simplemente sería la diferencia, si ustedes se dan cuenta, de A menos Z. Es decir, vamos a agregarlo acá si gustan también. El número de neutrones es igual a A menos Z. Entonces, ¿cómo sería para el magnesio? Simplemente restamos 24 menos 12. 24 menos 12, lo cual sale 12. Ahí está. Digamos, el número de electrones. Bueno, como el átomo es neutro, o sea, estamos hablando de un átomo neutro, significa que el número de protones coincide con el número de electrones. Por lo tanto, el número de electrones sería 12 también. ¿Ok? Así es como van a completar, o vamos a completar el restante de los elementos químicos que aparecen a continuación. Acá tenemos al potasio, tenemos al hierro, tenemos al fósforo, también para que ustedes puedan completar. Estoy seguro que lo van a poder hacer bien. Bien, ahora desarrollemos un ejercicio que tiene que ver justamente con el estudio del núcleo del átomo. Dice, la siguiente especie atómica presenta 25 neutrones. ¿Cuánto valdría su número atómico? Bueno, vamos a analizar entonces. Primero, organizamos los datos. Me dicen que la especie atómica presenta 25 neutrones. Entonces, eso significa que el número de neutrones es 25. ¿Qué más? En el elemento me dicen acá 2x más 4 en la parte superior y x menos 1 en la parte inferior. ¿Qué significa eso? Significa el número de masa y el número atómico. Entonces, ¿cómo sería? A es igual a 2x más 4, Z es x menos 1 y N vale 25. Luego, el elemento entonces quedaría así. Recuerda que yo les comenté que algunos autores colocan el número de neutrones en la parte inferior derecha, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes tengan una mejor perspectiva, miren, acá tenemos a la A, que es el número de masa, tenemos a Z, que es el número atómico, y tenemos a N, que es el número de neutrones, ¿ok? Para que se entienda un poco mejor. Aplicamos la propiedad del número de masa, que es igual a Z más N. Entonces, ¿qué haríamos? Z es x menos 1 sumado con 25. Esto me debe dar como resultado 2x más 4. Bueno, aplicamos nuestras ecuaciones de primer grado. Menos 1 más 25 sale 24. El 4 pasaría a restar, me saldría 20.
X saldría igual a 20 porque esta X que está sumando pasaría a otro miembro a restar. De manera que ya descubrí cuánto vale X, entonces reemplazamos en la expresión y me quedaría así. El elemento, que no sé cuál es su nombre, su número de masa es 44, su número atómico es 19 y el número de neutrones es 25. Como la pregunta es ¿cuánto valdría su número atómico? Su número atómico, o también llamado la carga nuclear, ya saben por qué carga nuclear, ¿no es cierto? Porque la carga está referida a la carga positiva o negativa. En este caso, en el núcleo, la carga es positiva. Y la carga positiva está dada por los protones. Y los protones es Z. Entonces, el número atómico sería 19. Muy bien. Bien, chicos, acá hay algunas preguntitas para poder comprobar lo que hemos desarrollado, lo que han aprendido justamente en esta sesión. Vamos a desarrollar solamente una preguntita porque el resto lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. Y también para que ustedes puedan practicar. Por ejemplo, en el número 1 dice, el número de masa de un elemento es 80. Entonces vamos colocando los datos. A es igual a 80. ¿Qué más? Su carga nuclear es 35. ¿Recuerdan qué significaba la carga nuclear? Significaba Z. Z es igual a 35. Y lo voy a explicar acá de repente porque no ha quedado un poquito claro. La carga nuclear es igual al número de protones. Y esto es igual a su vez a Z. Entonces, por esa razón es que escribo que Z vale 35. Bien, ¿cuántos protones tiene en su núcleo? Bueno, creo que está muy cantada la respuesta. Si dice que la carga nuclear es Z, entonces, y es el número de protones, entonces prácticamente me están regalando cuántos protones hay. Entonces sería 35. Marcamos entonces aquí la respuesta 35. ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver, ya de allá para allá hagamos la 2, ¿ya? En cierto átomo dice el número de protones es 3 unidades menor que el número de neutrones. Entonces sería hashtag protones. Vamos a colocar así número de protones nada más. Es igual a 3 unidades menos que el número de neutrones. Es decir, número de neutrones, pero restado con 3. ¿No? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más? Dice, si el número de masa es 73, o sea, A es igual a 73. Determinar el número atómico. Ustedes recuerdan que el número de masa coincide con el número de protones más el número de neutrones, ¿no es cierto? En otras palabras, me están diciendo que la suma de los protones más los neutrones es 73. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a reemplazar. Miren, de acá me quedaría que el número de neutrones es igual al número de protones más 3, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación y nos quedaría así. Luego, tendríamos número de protones sumado con, ahora, el número de neutrones, ¿cuál sería? Sería otra vez número de protones más 3. Y esto es igual a 73. Y aquí encontramos el número de protones. El 3 pasa a restar, me quedaría 70. Como me queda 2 veces el número de protones, pasamos a dividir y me quedaría que el número de protones es igual a la mitad de 70, es decir, 35. Me piden determinar el número atómico. Como el número atómico, entonces el número atómico es igual al número de protones, entonces el número atómico es 35. Y ahí está. Ya, listo. La respuesta sería la E. Bien, chicos, ahí está la yapa para que ustedes se motiven a querer resolver el resto de las preguntas.
Mis chicos, hemos llegado al final. Yo les agradezco mucho el haber estado atentos. Si han llegado a esta parte del video, significa que han estado, pues, siempre pensando en que tienen que culminar su aprendizaje primero a través de la plataforma de YouTube, descargar sus diapositivas y ya nos estaremos encontrando en la siguiente sesión a través de la plataforma Zoom. Cuídense bastante, estudien siempre y ya saben, guarden las precauciones, sobre todo para esa época de la pandemia. Hasta pronto.